Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más Ecosistema por 25. Ana, sabes que es un placer porque nos conocemos hace más de 2 dígitos y vos sabés que este Génesis de un futuro digital, esta colección de libros, tienen como objetivo primero hacer un recuento para entender el pasado, dominar el presente y estar preparados para surfear los tsunamis que nos están trayendo todo esto que nos viene impactando, pero que es un déjà vu, porque ya lo vivimos en estos 25 años. Pero es un homenaje a todos los que nos hicieron posible estar acá. Y primero, antes de empezar, ¿vos te imaginás que íbamos a estar hablando de 25 años? No, bueno, gracias. Primero es un placer tener un espacio para reflexionar, compartir, celebrar. En un lugar tan lindo. En un lugar tan lindo, que tenemos este privilegio, esta suerte. No me imaginaba 25 años. A pesar de que en el fondo nosotros trabajamos para que pasen 25 y 30 y 40 años en un espacio de... Sí, pusimos muchos cimientos y quiero resaltar algo que pasa y gracias a vos y a todos los que hace 20 años o más estaban en algún café viendo cómo armar esas bases para que haya esta continuidad y hablemos de 25 años. De una industria que crece gracias a estas conversaciones, gracias a escuchar, preguntar, compartir, inspirar y democratizar el conocimiento. 25 años en el nivel de evolución es solo gracias a dar acceso al conocimiento y al ámbito colaborativo en el que estamos. ¿Y cómo empezó? Tenés que decirme en la línea de tiempo, cómo empezó la ANA Digital, no la ANA Piloto, porque sabes que esto es un homenaje, pero la ANA Digital, ¿cuál fue tu primer contacto con el digital? En el caso mío fue un Spectrum 32K de un amigo, las que usabas los cassettes para cargar los programas y tenías 32K de memoria. Así que vos, ¿cuándo fue tu primer contacto con lo digital? Hablando de gadgets o devices, wow. Contacto con lo digital. No, ¿cuándo fue que te cayó la manzanita de lo digital? La primera vez. Mira, te voy a decir que yo me di cuenta que lo digital y la tecnología era mi principal aliado para cumplir mi propósito. Fue en el 2002, creo. Después del boom de la .com. Cuando empiezo a trabajar, porque se me ocurrió un proyecto con una amiga en un instituto médico y para cumplir el objetivo que teníamos, que era poder desarrollar un programa para pacientes, no podíamos de ninguna manera hacerlo y escalar esa idea si no nos abrazábamos a la tecnología, a lo digital, a algo que nos permita ordenar, sistematizar, comunicarnos y estandarizar esa propuesta de valor. Y ahí no me quedó otra, o sea, no sentía que no había otra alternativa que enganchar a un programador, un loco que, mira, tengo esta idea y a ver qué hacemos, y dejar de usar Excel y pensar que el Excel y una .com era el camino único para empezar a volar. Te iba a decir que en ese momento no sé si estaba el Excel, si era el Lotus 123 o el Q-Pro, ¿no? Sí. Alguna planilla de cálculo. No me acuerdo. ¿Y cuál fue tu primera escudería? ¿Escudería karting o escudería con la cual vos empezaste? Porque pasaste por varias escuderías, y escuderías tipo Ferrari o Williams o McLaren de retailers y de marcas, pero ¿cuál fue tu primera escudería karting? La que me acuerdo, que no, yo creo que ya no existe más con ese nombre, mutó, fue ATG 2006, que era no monolítico, lo anterior al monolítico. No sé si era ya de Oracle o no. Yo, sabes que ya ni me acuerdo, pero que era una cosa rígida en el que había un estándar y había que... ¿Eso ya era en Falabella o...? No, eso era en Sodimac. Eso fue en Avon. En Avon, donde había que... 2006. 2006. O sea, ya salimos del oscurantismo. Porque te acordás que hubo una época de oscurantismo que fue del 2000 hasta el 2005.
Sí, ahí era a tejer y a desarrollar lo que sería como una solución a través de páginas web y sistemas de backend, de RPS, sistemas de OMS para poder hacer del modelo de negocio door to door un modelo a volar, que conectaba al final al consumidor en el largo, o sea, en el plazo, la visión, pero a través de las colaboradoras. Y ese fue el momento, para mí ahí fue un segundo momento para mí de revolución personal. Y de visualizar la oportunidad que teníamos en todos los verticales de todos los negocios, porque te conté de salud, después pasamos a un door to door, y desde ese momento hasta el día de hoy siento que no me puedo despegar de esa mirada. Bueno, vos sabés que esto es un homenaje, y el primer homenaje que te voy a hacer, lo vengo paseando con estos cascos. El original de Ayrton Senna del 94, sos nombrado oficialmente la Ayrton Senna del Digital Commerce, así que cuando pregunten tus nietos, ¿no?, ¿qué hacía la abuela? Vas a decirle, bueno, yo fui la Ayrton Senna del Digital Commerce en Iberoamérica, ¿no? Es todo un homenaje, vos sabés lo que significa Ayrton Senna y más para nuestra industria, para nuestro ecosistema. En estos 25 años, sabés que hemos identificado 25 momentos, ¿no? Y el desarrollo de lo que es Direct to Consumer, B2B, B2B2C, ha sido un momento bisagra. ¿Considerás eso que fue un momento bisagra que cambió a nuestra industria para que sea un ecosistema, y por qué? Es absolutamente radical el momento en el que dentro del retail o dentro de las fabricantes aparece la oportunidad de generar un canal, depende de dónde estás sentado, un canal que no existía, que permitía no solo tener una relación y poder maximizar experiencias de compra, ocasiones de consumo, etcétera, sino la posibilidad de ver lo que es trabajar sin límite el catálogo, trabajar sin límite la comunicación y el acceso al consumidor. Y desde el retail, o sea, el desarrollo de nuestros canales, ¿no? El canal e-commerce, mejor en aquel momento, el tener una tienda digital que era canal, que después se convirtió en el potencial abrazo a la omnicanalidad, ¿no? El poder trabajar muy bien esas ocasiones. Y para mí la revolución del catálogo infinito. Vos te acordás hablando de este tema durante un momento fuerte de cambio de mindset. Que toques la sangre del retail, del consumo masivo, ¿no? Y lo que necesitas es que esa sangre, que ese caur rote más veces y llegue el producto en tiempo y forma a ese consumidor, no importa dónde esté, si está en el centro de distribución propio. Total. Bueno, la revolución de la cadena de suministro, la revolución de los warehouses, de los dark stores, eso es brutal. Y también el punto clave que creo que hace diferente a este approach de complemento, ¿no?, de canales es ¿sos o no sos category killer? Porque eso también te determina. ¿Qué más eso para los que no entienden por qué es tan importante ese category killer? Porque tenés poder sobre el canal. Tenés poder sobre el canal y tenés esa relevancia clara para el consumidor. O sea, vendés un poco de todo, que a veces es tu rol. O sea, hacer una tienda para vender un poco de todo y cubrir una necesidad, y eso está muy bien. Pero depende en qué empresa estás y qué marca es. El convertirte en referente implica ese volar en tu portafolio de una manera radical. Y yo ahí es donde veo que el e-commerce y esa cadena de suministro mucho más holística, más abierta, más disruptiva, te permite trabajar muy bien en la relevancia de ser category killer, en la categoría que vos definas, teniendo algunas otras mucho más de complemento. ¿Y cuándo ponés vos que fue el inicio del Direct to Consumer en serio? ¿Y cuándo fue el momento donde decís acá es un camino sin retorno? Porque fue como muchos que empezamos en los retailers y marcas que empezaron B2C o que empezaron a hacer Direct to Consumer, lo hicieron como proyectos y nunca pesaron más del 5% de su venta, y ese era el gran problema o gran desafío que tenía, que pese más del 5%, ¿no? Pero ¿cuándo fue el momento que para vos dijiste esto fue un camino sin retorno? ¿Fue pre-pandemia o durante la pandemia? No, yo querría decir, me encantaría decir que esto es antes de la pandemia. Para los que estamos en esto, todos diríamos, che, esto es antes de la pandemia.
Pero es verdad. En el 99 yo frotaba la lámpara, salía el genio y decía, dame 2 dígitos. Sí, totalmente, totalmente. 2 dígitos totalmente. Con rentabilidad, ¿no? Pero seguimos hablando. Sí, no, pero acordate que había máximas que, y vos las haces muy bien, esas máximas muy de ambición y de orden y de foco, que es cada año es por 2. Cada año va por 2. O sea, en tu cabeza trabajá para cada año por 2. Porque si no lo pensás así, no vas a revolucionar los cambios que necesitas revolucionar. Como un challenge, es cada año por 2, ¿no? Porque uno dice, era crecimiento, pero llegó un momento que tuvimos que hablar de rentabilidad y de sustentabilidad, no de sostenibilidad. O mejor dicho, de sostenibilidad, no de sustentabilidad, porque no solamente tenías que crecer, sino ser rentable y hacerlo sostenible. Después es sustentable, ¿no? Pero hacerlo sostenible. ¿Cuándo empezó eso? O estamos en esa yo era creo que no, la rentabilidad creo que está instaladísima y creo que hoy a veces es parte del freno a volver a crecer o a volver a desarrollar con esa ambición tan... ¿Es parte del freno o es parte de, si querés, el carburante que le da a las marcas la posibilidad de tener, porque cada vez se hace, la cadena de valor agrega menos valor o tiene más costo y hace que la rentabilidad sea menor para la marca y hace que el llegar al consumidor con una cadena nueva o haciéndola más eficiente a la cadena actual, porque hay mucho de místico en que uno llega al consumidor directamente y la realidad es que siempre llega a través de una cadena de valor. Puede ser la actual o una cadena nueva que agrega realmente valor o que el consumidor decide que es la nueva cadena. Pero eso genera un nuevo, si querés, paradigma a nivel de rentabilidades, ¿no? Y de quién es dueño del cliente. Bueno, ahí hay muchas cosas interesantes que planteas. Respecto de la rentabilidad, cuando todos empezamos había que empezar y había que correr, entonces el poner algún tipo de pensamiento de reconducción por la rentabilidad estaba como un poco más dormido, a correr. Cuando aparece un poco analicemos, pensemos bien, porque el escalamiento requiere más inversión, en la cadena de suministros hay que desarrollarla y eso es costoso. Aparece también esa conversación challenge de cómo medís la rentabilidad cuando aparece un canal que complementa y que desarrolla también otros canales y tenés la rentabilidad del canal en sí o de todas sus inversiones asociadas a tu propio canal digital, si querés, o canales digitales, y el aporte de valor al resto de la cadena, al resto de canales. Entonces yo he tenido conversaciones muy divertidas donde, vamos a mirar esta P&L y el resto de las P&Ls, ¿cómo se miden? O sea, yo voy a pagar un servicio a mis otros colegas porque me aportan valor, pero el servicio a la inversa, ¿cómo se paga? Y después de quién es el cliente. Y después de quién es el cliente. Yo creo que hubo un momento natural, ¿no? Donde había que unificar criterios, unificar fuerzas, donde hubo que pasar esa pared, donde no nos miramos separados y no nos miramos solo la rentabilidad uno a uno, sino miramos la rentabilidad en la empresa y luego los canales contribuyendo en colectivo a mejorar la rentabilidad. Y eso, desde la eficiencia, stock se entienda para el canal físico natural, que por ahí no la estabas midiendo de la misma manera que la medías antes, el valor, el costo del capital de trabajo de una manera diferente, ubicada dónde y por qué, para hacer más eficiente las tiendas y más eficientes los canales digitales y remotos. La propuesta de valor hacia la propuesta cliente, de valor, la experiencia. Cliente. Entonces aparecen condimentos nuevos que te exigen una inversión y un costo que no tenías, pero aparecen también desafíos de buscar rentabilidad en procesos, en formas de gestionar el negocio que también fueron un desafío de rethinking, ¿sí? Porque no estamos hablando de negocios puro digitales, estamos hablando de negocios que se reconvierten o que se modernizan o que aportan nuevos canales, no sé, como hermanos guste. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que son datos, porque hoy todo está impactado por inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial empieza con muchos pasos anteriores. Cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, se habla hace muchos años ya, pero tuvimos la posibilidad de masificarla y de tener el alcance de ejecutarla, de poder ejecutar los datos, porque todo nace a partir de los datos. Para vos, ¿cuándo empieza esa cultura de data-centric o de manejarnos a través de los datos, de data-driven? ¿Cuándo empieza en nuestro ecosistema, en nuestra industria, empezamos a hablar de los datos como un activo tangible?
fue nuestro bastión hablar de que en e-commerce todo se podía medir y que teníamos datos. O sea, ese fue uno de los principales ejes de discusión al principio, incluso para estas batallas de rentabilidad, estas batallas de crear valor. Decir, nosotros tenemos datos. Entonces, claro, con todos los datos sabés exactamente dónde están las eficiencias, dónde están las oportunidades de crecimiento, cuántos consumidores tenemos, cuándo compran, cómo compran, qué compran, con qué, cuando en el mundo tradicional no era tan fácil poder generar ese contenido de información para poder tomar decisiones. Entonces yo creo que el e-commerce arranca un poco con ese primer bastión de tengo mucha información. Es verdad que al principio teníamos información, pero no la podíamos digerir como nos hubiese gustado. Y vino, yo creo que el eje de maximizar la data viene desde la democratización del acceso a la data, incluso por nosotros mismos, el poder acceder a esa data de una manera sencilla y accionarla en tiempo real con todo lo que fue personalización, marketing automation, segmentación de clientes. Hiperpersonalización. Y ahora la hiperpersonalización, pero yo creo que en el punto donde empezamos a identificar que teníamos los datos, no los podíamos explotar y necesitábamos herramientas que nos hagan interpretar para generar impacto directo a consumidores, donde se genera la segunda revolución más potente. ¿Y dónde lo pondrías eso en el eje del tiempo? 2000, lo voy viendo en mis proyectos de carrera, te diría 2011, ¿te da? ¿Te cierra un 2010, 11, 12, por ahí? Donde empezamos a hacerlo, ya habíamos pasado de la época del Google Analytics, ya el Google Analytics era un must to have, y empezamos a tener la posibilidad, no de ejecutar, pero sí de leer datos, ¿no? No estábamos ni en Power BI ni mucho menos, sí. Estábamos hablando de que los modelos o los algoritmos de los equipos de BI, si nos acordamos, teníamos equipos de BI para poder gestionar esos datos. Hablábamos de Business Intelligence. Claro, ¿no? Entonces eran otras épocas, pero sí la conciencia del dato y la desesperación por encontrar herramientas que hoy estamos todos entusiasmados y nada, explotándolas a nivel personal y profesional para utilizar ese dato con impacto. Y hoy tenemos la posibilidad de ejecutarlo. Vos sabés que son dos momentos en este video podcast de eLeader por 25. Este me lo quedo yo ahora. Y ahora te voy a nombrar oficialmente Ayrton Senna de Vitex, porque vos con Vitex has... he coqueteado con proyectos. He coqueteado, hace muchas cosas. Y ¿te imaginabas que una empresa orgullosamente latinoamericana iba a llegar a estar compitiendo, llevando a Latinoamérica al mundo con talento y producto de base tecnológica LATAM, y que íbamos a poder transformar a Latinoamérica en una usina, en un granero de talento y de productos digitales? Vitex ha generado una revolución, no solo por el producto y la forma de desarrollar el producto que es lo que es, que todos lo conocemos y que compite muy bien y es un gran acelerador. O sea, Vitex lo que trajo es un producto que es un gran acelerador de oportunidades. Tiene algo Vitex que yo siempre pongo sobre la mesa en las matrices de toma de decisiones de plataformas y es un punto subjetivo pero objetivo. Es el ecosistema y la comunidad que soporta a Vitex y a todos los que usamos la plataforma para ganar valor. Por eso lo considero una plataforma aceleradora. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, cosas para mejorar, y esto es así. No quiero parecer que estoy solo quedándome con las cosas Rebel Pink, solamente. Que funcionan. Sí, que hay cosas siempre para mejorar y de eso se trata, pero justamente por una comunidad con cara y ojos es que las cosas se pueden mejorar y tenés esa plataforma mega aceleradora. ¿Y ves Latinoamérica como un hub que pueda abastecer a mercados de $1 trillón como Norteamérica y Europa? Sí, o sea, yo creo que Latinoamérica tiene mucho talento. Tenemos un talento que nace también por la forma de vivir en Latinoamérica, que te hace emprendedor, resiliente. Vivimos de tormenta en tormenta. Y creativo y optimista. Entonces la resiliencia, la creatividad, el trabajo colaborativo es un ADN increíble que creo que es inspirador y abre muchas puertas y rompe muchos paradigmas en países mucho más estables o mucho más consolidados. Que tienen otra temporalidad de las cosas. Entonces yo sí que creo que este mundo se transforma si se entrelazan las capacidades.
Bueno, y para cerrar, una frase que te salga de las entrañas, del corazón, que no lo tengas que pensar mucho. ¿Qué son para vos estos 25 años? Si lo tenés que definir en una frase. Hacer que las cosas pasen. Tengo una frase que hace un poquito de tiempo decidí que la iba a incorporar como propia, ahora te la voy a leer. Pero tiene que ver con hacer que las cosas pasen. Hacer posible lo que uno cree que es imposible. Lo digo, lo posible es inmediato y lo imposible lleva un poco más de tiempo. Y tengo eso que me parece que me describe y hace que me sienta pertenecedora de este espacio y con mucho orgullo. Y también hay otra frase que me gusta mucho, que también es una de las que tengo hoy medio tatuadas, es mirar corto, mediano, pero mirar largo. Es este punto de que para poder hacer tenés que irte lejos, entender lejos y volver para construir. Pensar a lo grande, empezar despacio y estar preparado para crecer rápido. Así muy lindo. Vos sos el genio de las frases. Ojo, pero ahora te las voy a dar porque yo soy muy mala para la memoria de las cosas así tan... Pero ahora tengo dos frases que las tengo muy en boga y son estas. Es claro que se puede hacer, que lo imposible no es imposible. Lleva tiempo, pero se puede. Y que hay que ir lejos, entender, mirar y volver para hacer. Somos vencedores de imposible, ¿no? Sí. Y esto es parte de un homenaje, este libro, que es en el fondo es una colección, ¿no? Son esta colección de Génesis de un futuro digital, son 25 libros en las cuales vos vas a estar partícipe, son más de 200 entrevistas, en las cuales nosotros lo que hacemos es, porque hay que contar el pasado, estos protagonistas, estos Quijotes y Sancho Panzas, no somos una evolución espontánea, ha sido todo un trabajo que ha permitido estar hoy, gracias a estos 25 años, con este ecosistema tan maduro en Iberoamérica, que no deja nada a nuestras escuderías que envidiar de otras escuderías de países de Occidente, porque en Oriente tenemos, si querés, otro ritmo, pero que nos hicieron posible estar hoy. Esto de entender el pasado para poder dominar el presente y estar preparados para crecer, para poder surfear lo que se va a venir, porque de la misma manera que tuvimos la era mobile, ahora tenemos si queremos, mobile first, AI first, y tendremos marketplace first, y empezamos con un montón de cosas que viene retail media first, y todo lo que viene a ser parte del día a día de esa relación entre la oferta y la demanda, que quieras o no, detrás de cualquier consumidor hay una persona de carne y hueso, y detrás de la oferta hay personas de carne y hueso que atienden con herramientas y recursos a ese consumidor. Así que siempre va a ser una relación entre personas, potenciada por tecnología o por procesos o por distintas formas de hacer las cosas. Y ahí te voy a agregar algo que me parece interesante, porque hablas de todos estos años, de todas estas personas que conectan personas con tecnología. Es que hoy hablamos de carreras, de cursos, de formación. Y todos los que hemos un poco conquistado este camino en estos años, no teníamos esas carreras específicas. Somos la primera generación de e-comercionistas. Entonces sí que querría dejar el mensaje de, uno es que vamos hacia el mundo de crear valor en lo que no existe y en maximizar lo que existe, por lo cual las carreras no determinan la oportunidad de hacer. Entonces es clave que todos los que de alguna manera están en estos libros y todos los que tienen sus años haciendo y emprendiendo desde algún lugar, tienen eso en común. Y la formación es parte de la mochila, la herramienta, el poder construir metodologías, networking, pero que es claro que este ecosistema va de personas que tienen mucha ambición y visión, con un espíritu de mucha colaboración, formándose continuamente sin quedar atados a la formación del pasado, ni a las carreras del presente, ni mucho menos. Entonces que también es un mensaje como de ánimo, que elegir una carrera hoy, como fue en su momento, no es fácil, pero hoy todavía es más liviano porque no te determina. Cuando éramos jóvenes era más pesado, ¿no? Elegías lo de que era para toda la vida. Pero bueno, era como estereotipos, eran paradigmas. Había si querés, esos paradigmas lo vamos rompiendo. Y hoy creo que el mensaje es para adelante, o sea, construir capabilities y luego ir para adelante. Bueno, si les pareció interesante esta entrevista de Y Líderes por 25, miren los próximos episodios, realmente imperdible, como Ana, los protagonistas, contándoles, compartiendo con ustedes
¿Cómo hicimos para llegar a estos 25 años del ecosistema del Digital Commerce en Iberoamérica? Seguimos con más y Líderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.